Hola, queridos amigos todos, buenas tardes. Bueno, en este día tan frío, donde la niebla prácticamente puede cortarse con tijera y ni que hablar en las autopistas, les quería comentar que vamos a iniciar un curso de 8 encuentros sobre emociones positivas, cómo crearlas y mantenerlas. ¿Por qué hablamos? O sea, primero, vamos a ver qué es una emoción positiva. Bueno, cualquiera me podría decir es lo contrario a una emoción negativa, sí, pero hay una gran diferencia entre las dos. Las emociones positivas forman parte de nuestra naturaleza luminosa, de lo más interno de nosotros. Por lo tanto, hay que sacarlas para afuera. Están adentro. Y como hay mucha negatividad, alrededor las tenemos allí escondiditas. Es el tesoro guardado bajo 7 cerrojos, como se le dice a veces. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro trabajo? Además de empezar a diluir las emociones negativas, que ese va a ser motivo de otro curso. Es muy importante aprender a sacar afuera, a sacar para afuera lo bueno que tenemos, que es como si fuese un lingote de oro que está cubierto bajo una capa de barro. Hay que empezar a sacar todo eso para que comience a brillar y para que comience a tener valor para nosotros en nuestra vida diaria y cotidiana. Las emociones positivas son muy lindas y tienen la propiedad de ser mucho más poderosas que las negativas y diluirlas. Tienen la propiedad, digamos, prístina, porque vienen de un lugar de luz. La primera de ellas es el regocijo, que es algo más que la alegría y que nosotros por lo general lo experimentábamos cuando niños. Era eso de saltar y estar contentos, contentos por una situación hermosa que estábamos viviendo. Es como cuando un niñito se ríe y se ríe. Y bueno, ese es el estado al que tenemos que llegar. No solamente una mini estado de felicidad que luego enseguida se enturbia con las emociones negativas porque llega de nuevo la ira o la envidia o la cobardía o la angustia o sobre todo el miedo. Entonces tenemos que aprender a sacar ese estado desde adentro nuestro y a mantenerlo. Para eso hay un montón de pasos. Empezando por el primero, que es el darse permiso, porque muchas veces hay muchas personas que se sienten culpables por algo o piensan que tienen que pagar alguna deuda o que no son dignas o les han dicho que nunca van a ser felices y entonces no se dan el permiso suficiente para hacer esta tarea. Por eso vamos a ir viendo pasito a pasito cuáles son los pasos a seguir y cuáles son los escalones que les van a permitir extraer, educir una y todas las emociones, porque los pasos son los mismos para todas y después hay algunos pasos especiales dependiendo de la emoción de que se trate. Además de ver todos los pasos, vamos a ver las diferentes emociones, como por ejemplo el regocijo, que era la que recién les comentaba, luego seguido por el sosiego o la calma. Ustedes me pueden decir, ¿el sosiego es una emoción? El sosiego es un estado que lleva a poder sacar de adentro y mantener las emociones positivas, porque si nosotros no estamos en calma, no vamos a poder hacer nada de este trabajo. Recuerden un refrán que dice, la paz, con mayúsculas, es el único bien que ayuda a estar bien. Entonces, si no estamos en sosiego o en calma, y este trabajo se va a ver imbuido por la negatividad. Luego también vamos a ver otra emoción muy bonita, que es el poder de maravillarnos, el entusiasmo. Allí, entusiasmo más curiosidad, implica poder de maravillarnos. Ese poder de maravillarnos también lo experimentábamos mucho en la infancia, cuando a lo mejor estábamos todo un día queriendo ver alguna cosita, ya sea el pétalo de una flor, una hoja, algo que nos llamaba la atención de tal manera que nos imbuíamos y nos metíamos tanto adentro de eso que nada, todo el mundo parecía desaparecer. Estábamos tan metidos en eso y era tan lindo poder ver todo eso y analizarlo. Bueno, a ese estado también tenemos que llegar, porque a ese se le denomina estado de flow, que es el estado
de la pura creatividad, como por ejemplo cuando un artista está diseñando una pintura o un escultor está metido en su escultura, o el escritor que está metido en la novela y se puede caer el mundo abajo que él no se da cuenta. Bueno, esos estados hacen muy bien a la mente y son muy positivos. Obviamente que no vamos a dejar que la casa se caiga abajo, bueno, todo tiene su límite, pero es para que ustedes vean hacia dónde apuntamos. La curiosidad, el entusiasmo, el dinamismo. Sin un dínamo no se puede mantener este esquema, porque nos rodea mucha oscuridad alrededor, entonces tenemos como que llevar una luz siempre. Y luego tenemos emociones más elevadas, como la alegría empática, que es el ponerse alegre por nosotros y también por lo bueno que le ocurre a los demás, que es el antídoto total y el sanador de la envidia, por ejemplo. Después también la compasión constructiva, la vamos a analizar detenidamente porque hay compasión constructiva y compasión aflictiva. Cuando nosotros estamos dentro de una compasión aflictiva, nos afligimos y nos caemos con la otra persona. Cuando estamos en un estado de compasión constructiva, estamos en un lugar fuerte, pisando firme, podemos extender la mano y ayudar a otro a salir del pozo en el que está. También vamos a ver la ecuanimidad, que es lo más parecido al estado de equilibrio emocional total, porque es cuando vemos las dos partes de algo, pero sin juzgar mal, evaluando. Eso abre muchos caminos a la persona. Y por último vamos a ver la emoción más prístina de todas, la más linda, que es el amor oblativo, que no es lo mismo que el amor egoísta, cede de un semillero de dolor y de emociones negativas, como podría ser los celos, la envidia, el estar detrás de otra persona, perseguir, e inclusive puede llevar a situaciones bastante más peligrosas como golpes y demás, que ya los conocemos. Entonces vamos a tratar de cultivar también el amor oblativo, que es el amor queriendo el bien del otro, que no es únicamente para pareja, sino también, en realidad, en la relación de todas las personas. Entonces, aprendiendo a extraer esas emociones de nuestro interior, nosotros vamos a llevar una vida mucho más constructiva, mucho más linda. Todas las vías de creatividad se van a abrir, porque el cerebro va a estar en fase de creación y no en fase de economía de energía y resistiendo como hasta ahora el estrés. Y se va a formar, se va a empezar a abrir un mundo nuevo para todos ustedes. Entonces, bueno, ya les voy a dejar la fecha y los espero en este próximo cursito, que es muy lindo, es interactivo y todos nos vamos a beneficiar de él porque, como digo siempre, todos aprendemos de todos. Así que bueno, hasta todo momento y nos vemos. Hasta luego.